Buenos días. Iniciamos el Training Support para Brokers con el primer curso Buena Salud para Brokers. Esta primera capacitación está orientada a aquellos inversores, aquellas personas que fueron y adquirieron una franquicia en Century 21. En ese caso ya se hizo el contrato, ya se firmó la documentación y se viene la primera pregunta. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles deberían ser mis primeros pasos? ¿Cómo debo encarar la formación y la creación de mi oficina Century 21? El primer paso que te proponemos es ir a las fuentes, ir a los principios y a los conceptos fundamentales que fortifican el funcionamiento de Century 21 en el mundo. Esto implica 5 criterios que debes tener siempre presente para el avance y el crecimiento de tu oficina. Lo primero que tenemos que entender como nuevos brokers de Century 21 Bolivia es los criterios de principios, valores, misión y visión que tiene la compañía. Para ello vamos a repasar estos 5 criterios que son muy importantes. Desafiamos la mediocridad y entregamos experiencias extraordinarias. No te conformes con menos. Sueña en grande. Da el 121% y estamos obsesionados con lo mejor. Estas 5 frases resumen el espíritu de los asesores y los brokers Century 21. Vamos a explicarlo con un poquito más de detalle en las siguientes láminas. Empezamos con la misión y visión de Century 21 resumido en 2 frases. La primera es: desafiamos a la mediocridad. Esto está apuntado a la profesionalización, a la preparación y a la capacitación del asesor Century 21. En este sentido, nuestros asesores deben ser lo más preparados posibles, los más profesionales posibles en el negocio en el que estamos involucrados. Desafiamos a la mediocridad significa que vamos a profesionalizar, a formalizar el mercado inmobiliario. Esta frase fue acuñada hace más de 50 años cuando nació Century 21 y sigue activa y sigue vigente, porque indudablemente si hay algo que en Bolivia tenemos que ayudar es a la formalización del mercado inmobiliario. Esto trae Century con sus procedimientos, su metodología, sus capacitaciones, sus principios, su forma de trabajar, sus políticas. A su vez, cuando hablamos de entregamos experiencias extraordinarias, se refieren a la percepción de calidad que debe tener nuestro cliente cuando recibe atención de Century 21 Bolivia. Esto es el Personal Journey o el Customer Journey, como se dice en los conceptos de marketing, en la cual cada vez que un cliente interactúa con un personal o con un funcionario, con un asesor de Century 21, con el broker de Century 21, con el broker manager de Century 21, recibe una atención extraordinaria, una atención diferenciada, recibe lo que se le promete. Este tema de entregamos experiencias extraordinarias quiere decir que sorprendemos al cliente, le creamos una experiencia wow, ¿no? El cliente debe sorprenderse con el servicio, con la calidad, con la profesionalización, con la seriedad, con la puntualidad, con la presencia del asesor Century 21. En este sentido, estas 2 frases marcan el camino, el espíritu del asesor Century 21 y de sus oficinas. En este aspecto de no te conformes con menos, habla de la tenacidad y la búsqueda de la superación que debemos tener todos los asesores de Century 21. El asesor Century 21 no debe conformarse con menos de lo que es capaz de lograr. Eso quiere decir perseverar, no claudicar, no dejar de trabajar, no dejar de insistir, no dejar de soñar en sus metas. Más que nada tiene que ver con no ser exitista y no ser conformista con solamente llegar a lo mínimo indispensable. Esto también habla de que un asesor Century 21 tiene que tener metas, objetivos grandes, altos, que te permitan ir creciendo a medida que vas trabajando y vas avanzando en tu carrera como asesor. No te conformes con menos, es no tener el tema de con esto mínimo me es suficiente, no ser conformista. Eso es un detalle muy importante. En Sueña en grande y muévete rápido hay 2 conceptos que se unen.
El primero es tener metas concretas y puntuales de los posibles resultados que vaya a tener. Para esto es imprescindible tener mi presupuesto y mi plan de trabajo claramente establecido para saber las metas que me voy a poner. Esto se hace en conjunto con el broker manager o el broker owner. Tener mi presupuesto de cierres, mi presupuesto de ingresos claramente establecido y a esos resultados ponerles objetivos, es decir, con esto voy a pagar esto, va a ser para cubrir tal cosa, me voy a ir de viaje, voy a cambiar el auto, voy a pagar alguna deuda, lo que tengan, que quieran y definir. Es muy importante soñar en grande, pero esos sueños tienen que tener nombre y apellido o objetivo específico para gastar, para pagar, para crecer, para invertir. Eso desde el punto de vista de sueño en grande. El segundo aspecto tiene que ver con cómo se logra en un tiempo determinado esos resultados. Y la única manera de lograr resultados es moviéndose extremadamente rápido. El asesor Century 21 no puede esperar 3 días a contestar un posible lead que me pidió un dato. El asesor Century 21 tiene que moverse rápido en contestar a la brevedad posible los requerimientos de los clientes, tiene que tener rapidez mental en tener opciones de solución, tiene que tener una lista de posible número de objeciones para cada tipo de negocio que tenga y la respuesta sea rápida, cosa de acelerar los cierres. Este punto de muévete rápido tiene que ver también con que hay clientes que están viendo distintas opciones. Generalmente el asesor que se mueve más rápido y le brinda la información más rápida y de manera más pertinente, logra que el cliente tome una decisión con respecto a sus diferentes opciones y muchas veces el primero que llega es el primero que logra el resultado final. Estamos obsesionados con lo mejor se refiere a que continuamente los asesores Century 21 y los brokers Century 21 y los broker managers Century 21 están pensando cómo mejorar sus procesos, cómo atender mejor al cliente, qué herramienta tecnológica poder utilizar para lograr mejores resultados, de qué manera tengo las respuestas más correctas para las objeciones que se tienen. En este sentido, la obsesión con mejorar tiene que ver con un espíritu de superación. Siempre tratar de mejorar, revisar los procedimientos si estamos haciéndolos bien, tener reuniones en conjunto de los asesores para que expliquen sus experiencias y decir, esto me salió mejor, esta experiencia me salió mejor, esto me dijeron en esta situación y la verdad que tuvo mejores resultados. Las mejores capacitaciones que tienen Century 21 se refieren a experiencias exitosas, a experiencias que han tenido éxito de algún otro colega y algún otro amigo que está en el mismo negocio y nos comenta qué les está dando resultado. Esta búsqueda de la superación, esta búsqueda de ser mejores, hace que tengamos un camino al éxito más recomendado. Nuestro trabajo como broker managers y broker owners es transmitir esas buenas experiencias, esas buenas prácticas para que nuestros asesores en el menor tiempo posible estén capacitados y estén preparados para enfrentar cualquier situación que se le presente al mercado. Nuestro mercado es dinámico, pasan cosas continuamente. Una vez es una baja de precios, otra vez es exceso de oferta, otra vez es tipo de cambio. Siempre estamos con retos a trabajar. Y ahí es donde tiene que ver la obsesión con lo mejor, buscar la mejor solución, buscar una salida más concreta, tratar de conseguir resultados con opciones que no estaban en nuestro catálogo. Y ahí tiene mucho que ver el compartir las experiencias exitosas. Por último, da el 121%. Esto tiene que ver con el grado de esfuerzo que el asesor 121 exitoso da a su trabajo. Solamente dar el 100% no garantiza el éxito. En este caso es dar la milla extra, como se dice en otros campos de trabajo. Dar un mayor esfuerzo. Si trabajé 8 horas, hoy día voy a trabajar una más. Si mostré 2 casas, esta semana voy a mostrar 3. Si hice 2 llamadas, no, esta vez voy a llamar 5. Esto mucho tiene que ver con una planificación también, ¿no?
tiene que ver en cómo uso mi tiempo de manera eficiente para dar este 121% de tiempo. Si conseguí 4 clientes, la próxima semana tengo que conseguir 6. Si hice 5 citas para esta quincena, para la próxima voy a conseguir 20% más. Dar el 121% también tiene que ver en búsqueda de soluciones, ¿no? Buscar opciones de solución a las distintas situaciones que se nos plantean. Ser inteligente, ser innovador, ser proactivo para buscar soluciones. Aquí también hay un tema importante que quisiera mencionar. Dar el 121% también tiene que ver con colaboración, ¿no? Si damos el 121% para nosotros, pero también aportamos a que a todos los de mi equipo le vaya mejor, apoyándolos en un 121% de esfuerzo, enseñarles el camino a los que recién entran, mostrarles cómo se trabaja de manera eficiente, esto también hace un trabajo colaborativo y hace que la oficina también dé el 121%. Ahora veremos los factores clave para la buena salud de una oficina Century 21. Acá les presentamos 3 ventajas competitivas que brinda el modelo de negocios Century 21. Uno, referido al Network Know-how, el conocimiento de la red. Primero, juntos somos más fuertes. El hecho de compartir captaciones y entrelazar requerimientos hace que el movimiento del mercado sea más rápido. Si un asesor Nobel cree que lo que él capta, él solito lo va a poder colocar, vuelve al modelo antiguo, al modelo precario de bienes raíces. Y ese no es el modelo que alentamos en Century 21 Bolivia. En Century 21 en general trabajamos por el poder de la red, la fuerza de la red. Por eso hablamos de que juntos somos más fuertes. La mayoría de todos nosotros hemos tenido cierres exitosos con un colega de Century 21, porque estamos entrenados y estamos capacitados para hacer ese trabajo y entender que hay un lado colocador, hay un lado captador y que la velocidad de las conexiones del mercado hace que podamos hacer cierres más exitosos y conseguir resultados más rápidos. La segunda parte orientada a esto tiene que ver que los asesores de Century 21 están altamente capacitados. Parte del ejemplo de eso son esta red de videos, de capacitaciones que se hacen continuamente, capacitaciones internacionales, capacitaciones por Zoom con colegas de otros países, en los cuales nos permiten tener rápidamente y muy continuamente capacitaciones del primer nivel, sin contar que la Universidad Century 21 cuenta con toda la información necesaria que un asesor necesita para capacitarse, así también como capacitación para brokers. Es muy importante entender que hay ciertos criterios, ciertos conceptos que se tienen que avanzar y se tienen que tomar para capacitación, tanto a nivel de asesor como también a nivel de brokers. Por último, uno de los grandes éxitos que tiene Century 21 es que el cliente debe sentir que lo llevamos de la mano por todo el proceso y entendemos el proceso en su totalidad, no solamente en la parte comercial. También los asesoramos en temas de documentación, los asesoramos en temas de definición de precio. Le hacemos entender los procesos, le hacemos entender los pasos que se tienen que hacer, cómo debe presentarse una casa, hacer las visitas personalmente, etcétera, etcétera. El hecho de que el cliente sienta un servicio diferencial complementario al que brinda cualquier vendedor inmobiliario, que es la diferencia de un asesor inmobiliario, hace que los clientes prefieran a un asesor Century 21 y a una oficina Century 21 y nos confían quizá el activo más valioso que tienen, que son sus casas, ya sea para venderlas o nos confían la búsqueda de una casa, la búsqueda de un departamento, la búsqueda de una oficina, que implica una alta inversión. Por lo tanto, tienen que estar seguros en lo que hacen. Habiendo arrancado una oficina de Century 21, siendo broker owners o broker managers, los factores clave para la buena salud de una oficina Century 21 se centran en 3 factores. El factor training en ventas para nuestros asesores. El concepto de liderazgo para llevar
de la mano a nuestros asesores, que son, recuerden todos, empresas unipersonales, a la meta. No son nuestros empleados, no son funcionarios, no tienen acuerdos laborales con nosotros. Y el otro trabajo que es fundamental para una oficina es el plan de reclutamiento. Estos tres aspectos forman parte de la élite y del foco de lo que debe hacer una oficina Century 21. ¿Y qué buscan esos tres factores? Exactamente los resultados que se esperan son los siguientes. En el caso de liderazgo, lo que se busca es cultura de trabajo, cultura organizacional. El ejemplo es el que manda en este sentido. El liderazgo se transmite por medio de el ejemplo de cómo se trabaja, no dando clases, ni poniéndoles videos, ni mucho menos. El liderazgo también tiene que ver con cómo acompaño a nuestros asesores en sus primeros pasos, sobre todo hasta que crezcan. Ya hemos visto en distintas capacitaciones las distintas etapas que tiene un asesor cuando entra. No por nada tenemos el concepto de inicial, de bronce, de silver y de gold. En cada una de estas etapas, el papel del broker owner y o el broker manager es importante. Es diferente el tipo de acompañamiento y el tipo de seguimiento que se le debe hacer a un asesor dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Eso por una parte. En el tema de utilidad tiene que ver con el training en ventas. Todo el concepto de entrenamiento, mientras más rápido se haga y se haga de la manera más eficiente, va a preparar a nuestros asesores para tener resultados más pronto que tarde. Esto quiere decir que el concepto y el plan de training que se le debe hacer a un asesor tiene que tener todos los aspectos completos que debe llevar la capacitación en sí. No solamente una capacitación orientada a un factor en particular, sino tenemos que tener un checklist de los distintos pasos que debe tener un asesor cuando entra. Por eso están la famosa capacitación de los primeros 90 días, donde se ve de manera integral todo lo que un asesor nuevo debe hacer. Y no es solamente capacitación per se, no es solamente ver videos. Son una serie de procesos, una serie de hábitos que el asesor debe captar y debe tomar para ser exitoso en su carrera como asesor. Recopilando la información, por lo tanto, tenemos que el training de ventas me va a brindar asesores entrenados para buscar utilidad. Lo que llamamos en general entre las oficinas llegar a un punto de equilibrio, a la productividad. Asesores productivos que generen ingresos, tanto a la oficina como para ellos. Después tenemos el concepto de liderazgo. El liderazgo por el ejemplo. Este liderazgo es cómo acompañar a los asesores, nos permite crear una cultura organizacional, una cultura de oficina. Y por último, el plan de reclutamiento me brinda un crecimiento de la empresa. Tener metas de cuántos asesores debo tener en cuánto tiempo es un objetivo primordial sobre todo de los broker managers. Todos sabemos que un número mínimo de asesores debería ser entre 12 y 15. Hasta ahí podríamos considerar una empresa, una oficina con un tamaño ideal para arrancar. Tener ya 20 asesores, 25 asesores, habla de una oficina que ya está en un nivel medio y que seguramente de eso empiezan a aparecerse el concepto de Pareto. ¿Cuál es el concepto de Pareto? 20% de mis asesores me generan el 80% de mis ingresos. Esos deberían ser mis asesores Gold. El 30% de mis asesores B me generan el 15-20% de mis ingresos. Esos deberían ser los famosos Silver. Y el 50% de mis asesores apenas me generan el 5% de mis ingresos. Esos generalmente son los asesores nobles, los asesores nuevos, los asesores bronce o los iniciales. Considerando estas estadísticas son mundiales, tenemos que tomar en cuenta que el plan de reclutamiento tiene que ir con esos números. Si pensamos que tenemos que tener entre 12 y 15 asesores al inicio de una gestión, tenemos que entender que al menos 2 o hasta 3 deberían tener un perfil de Gold. No todos los asesores son Gold en ninguna oficina. Por lo tanto, esta diferenciación por medio de Pareto, de que el 20% de mis asesores me genera el 80% de mis ingresos
el 30 siguiente por ciento de mis asesores, los Silver, me generan el 15% de mis ingresos y el 50% de mis asesores, que son los bronce y los iniciales, me generan apenas el 5% de mis ingresos, es una política que se presenta en la mayoría de nuestras empresas. Y tenemos que considerarlo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que nuestros asesores sean productivos. Tenemos que invitarlos y entrenarlos a que se vuelvan gol de la manera más rápida. Ahora vamos a desglosar uno por uno los 3 factores. Empecemos con el de liderazgo. En liderazgo, Century 21 te propone 8 aspectos a considerar. El primero, entender que hay un concepto de servicio al cliente muy importante. Si lo vemos desde el punto de vista de oficinas, ¿quiénes son nuestros clientes de las oficinas? Nuestro cliente es el asesor. Nosotros como broker owner o broker manager tenemos clientes primarios que son los asesores. Por lo tanto, todo nuestro trabajo debe estar apuntado a fortalecer, a preparar, a atender a nuestro cliente primario, que son los asesores. También los asesores finales pueden ser clientes, pero es una segunda opción. El cliente que compra una casa es cliente del asesor, no es cliente de la oficina. Eso es un detalle muy importante para considerar. Por lo tanto, recapitulando, ahí como dice bien la lámina ahí, al asesor hay que llevarlo de la mano cuando estamos empezando. Se supone que estamos hablando de oficinas que recién están empezando. Por lo tanto, al asesor hay que llevarlo de la mano y que tiene que tener un camino y las distintas etapas que va a tener como asesor. El segundo punto de vista en cuestiones de liderazgo tiene que ver con preparar un plan de negocios para el asesor. Esta parte es vital para que el asesor en ese plan de negocios tenga 2 aspectos a considerar. Hay una capacitación específica de plan de negocios. Esto es, la base del éxito es la planificación. En 2 aspectos. ¿Cuáles son ellos? El primer aspecto es directamente relacionado al tema financiero. En este plan de negocios se hace un presupuesto individual por cada asesor que contemple sus características, sus necesidades, sus ingresos y sus expectativas. Entonces, cada asesor puede tener un presupuesto individual como toda empresa. Recuerden que los asesores son empresas individuales. No podemos hacer un plan de negocios o un presupuesto genérico para todos. Indudablemente hay lineamientos centrales. Por ejemplo, los costos operativos son relativamente estándares o muy parecidos unos de otros. Todo va a depender de qué nivel de inversión quieren hacerse. Si van a comprar más letreros, más grandes, más chicos, si van a invertir en Facebook o no, etcétera, etcétera. Pero hay pasos que son obvios. El letrero es una condición sine qua non, ya lo sabemos todos eso, por ejemplo. Sin embargo, los requerimientos de gastos personales que deben ser cubiertos por los ingresos son totalmente disímiles, ¿no? Ahí, cuando yo mezclo los costos operativos con los gastos personales y con mi expectativa de ahorro o mi expectativa de utilidad, entre comillas, porque estamos hablando de que le vamos a hacer un plan de negocio o un presupuesto a una empresa unipersonal, que es el asesor, ahí varían las metas, los objetivos. Una vez teniendo en cuenta los valores que se tienen que tener y los valores que cada asesor quiere llegar, ahí viene el plan de trabajo. Ok, vos querés hacer 2 cierres de esta forma con estos montos mínimos por mes, perfecto, esa es tu meta, sí. Ahí empieza conceptos de ciclo de cierre, ¿no? Ratio de cierre y ciclo de venta. Si yo necesito cerrar ventas de tal forma y sé que en mi ratio de cierre es por cada 5 leads que contacto, cierro 1 y yo necesito cerrar 2, ya sé que tengo que trabajar 10 leads en el mes. Eso implica que me hago mi planificación de acciones mensuales. Cuántas llamadas, cuántos contactos, cuántas subidas a Facebook, cuántas subidas a Instagram, cuántos videos, cuántos mensajes por WhatsApp, a cuántos grupos tengo que contactar semanalmente, etcétera, etcétera. Recapitulando esta parte, hago mi planificación como base de éxito, genero mi plan de negocios que tiene 2 patas, la parte netamente de presupuesto y la parte netamente de un plan de trabajo que tengo que cumplir semanalmente y mensualmente y debe ser revisado semanalmente de ser posible, y una revisión periódica por Q
Q es el trimestre, para ver los resultados, porque obviamente este no es un trabajo que se genera mensual. Hay meses buenos y hay meses malos, entonces el análisis se realiza trimestralmente. En este trimestre yo debería tener ingresos promedio de tanto. El tercer paso es otra capacitación que se da a todos los asesores que tiene que ver con el personal branding. El personal branding tiene que ver con el manejo de imagen corporativo, el uso de credenciales, el uniforme correcto, la imagen como tal, las pantallas que tengo, los gráficos y las imágenes que tengo en mi Facebook, etcétera, etcétera. El tema del cuidado de la marca es vital para este tipo de negocios. Nosotros estamos en el mismo nicho de negocios que los que compran Mercedes o los que compran Apple o los que compran Dolce & Gabbana. Ese es el nicho que tenemos. Por eso es que nuestro mercado acapara la zona norte, Equipetrol, el Urubó y la zona oeste, en lo que es Las Palmas, sobre todo. Ese es el tipo de cliente que atraemos porque nuestro personal branding está apuntado a eso. Los colores corporativos apuntan a ese tipo de clientes también. Por lo tanto, es importante entender ese concepto de a quién apuntamos con nuestro personal branding. Asimismo, hay un concepto de océano azul inmobiliario que tiene que ver con un objetivo posterior, en el cual Century 21 solamente debería competir con Century 21 internamente. Nosotros debemos tener una mentalidad en el tema de personal branding, en el tema de marketing, que tendría que ser que solo competimos con nosotros mismos, solo deberíamos superarnos a nosotros mismos. Ya somos líderes en el mercado, ya somos la red más importante de Bolivia, ya somos la red más confiable de Bolivia, ya nuestro nivel de satisfacción de clientes es el mayor que otras empresas de inmobiliarias de Bolivia, por lo tanto, mantener eso ya es una cuestión de competir con uno mismo. A eso se refiere Océano Azul Inmobiliario. El otro tema es liderar con el ejemplo. Aquí tiene que ver con que el asesor ve cómo vos vas a trabajar como broker manager o broker owner. Entonces, las buenas prácticas no se dicen, se hacen. ¿Y cómo se ve esto? Cuando empieza al broker, al nuevo asesor, le empiezan a suceder situaciones que tienen que ver con relacionamiento con otros brokers de otras oficinas y se plantean ciertas situaciones que para nosotros no están dentro de nuestras buenas prácticas. Ahí es donde sale el ejemplo. El broker manager y el broker owner le dicen, no, nosotros aquí en Century 21 actuamos de esta manera, con estos principios, con esta forma de trabajar. Entonces, eso también hace que cuidemos la imagen y cuidemos el prestigio de Century 21. Lo mismo sucede con el tema de imagen en medios digitales, en medios de internet y demás cuestiones. Nuestras imágenes, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y demás cuestiones, deben cuidar el concepto de que somos asesores Century 21 24 horas al día, no solamente las 8 o las 9 horas de trabajo diario. Ser ejemplo de comportamiento, ser ejemplo de puntualidad, ser ejemplo de que cumplimos con los compromisos que tenemos. Damos la palabra y trabajamos por el cliente que espera recibir un tipo de servicio de calidad, porque nosotros vendemos Apple, vendemos Mercedes, vendemos Dolce & Gabbana. Los últimos 4 puntos que vamos a ver en el tema de liderazgo se refieren a reuniones de ventas. Es muy importante el acompañamiento de una reunión semanal de ventas para revisar tanto el funnel, o sea, el embudo de las operaciones que tiene cada asesor y su forecast o su presupuesto de ingresos mensualizado que va a tener. Aquí también se ven qué actividades han tenido, cuántas captaciones nuevas hubieron en la semana, cuántas colocaciones nuevas hubieron en la semana y se hace en esta reunión semanal también se hace una felicitación a los que lograron ciertas metas. Eso lo vamos a ver en la parte de reconocimiento, que es posterior. Pero también es importante acordarse se da apoyo a los cierres. Se plantean situaciones. Miren, con este cliente me está pasando esto y me dijo tal cosa. ¿Qué podemos hacer? Se hace un trabajo en equipo. Esto es fundamental para que los asesores nuevos escuchen a los asesores más experientes los casos de éxito que han tenido con situaciones similares de consultas o preguntas. Entonces se hace
una mesa de trabajo, mesa de soluciones en las cuales todos sentimos que aportamos y todos sentimos que apoyamos al resto de nuestros colegas. El otro es un tema de contacto diario. Esto es una recomendación sumamente importante que tiene que ver con que cada asesor nuestro tiene que sentir el mentoring que se le hace desde la oficina, ya sea por el broker owner o por el broker manager. Esto se refiere a un acompañamiento individualizado y un poco menos formal, en la cual al asesor se lo invita a tomar un café, se lo invita a tener una reunión. En el caso particular mío, yo tengo reuniones individuales con cada uno de nuestros asesores en la semana, dependiendo de su nivel. Si es un asesor iniciante, si es un asesor joven, se le tiene que dar reuniones sí o sí semanales para no solamente seguir coacheando, sino también reforzando hábitos positivos, reforzando buenas prácticas y también capacitando. A veces uno le pasa un video, le dice mira el video y que Dios te ayude, y eso no es la forma de trabajar. Este coacheo individual, que se llama mentoring individual, permite que el asesor sienta el apoyo de su oficina individualizada con los problemas que él tiene en forma personal. Entonces, en estas oportunidades también es importante hacer un vínculo, una empatía con el asesor. Conocer en qué anda, cómo está, qué otras cosas hace, cuántos hijos tiene, etcétera, etcétera. Esto forma lo que los americanos hablan bond, un vínculo, un lazo de colega. En tanto el asesor no se siente abandonado. Obviamente eso también forma parte de la capacitación y la generación de cultura organizacional como equipo. Tercero, el factor de reconocimiento es uno de los pilares más importantes de Century como franquicia en general. Indudablemente ya sabemos que hay una diferenciación entre asesores iniciales, asesores bronce, asesores silver y asesores gold, que ya de por sí tienen una diferenciación que tiene que ver con mejores beneficios por tener resultados exitosos. Adicionalmente está el tema de los centuriones, por supuesto, una meta anual que se da. Para los que no saben, en Bolivia el año 2022, o sea, en la gestión 2022 se generaron cerca de 56 asesores centuriones. Ese es un número muy interesante que habla de que hay un número alto de asesores en Bolivia que son exitosos. Esto también se debe trasladar a la oficina. En las reuniones quincenales deben haber el top producer del mes, el mayor captador, el mayor colocador, etcétera, etcétera. Si bien la oficina nacional también hace esto para las oficinas y para los asesores, es importante ese reconocimiento dentro de nuestros colegas. Es muy importante que el asesor sienta un reconocimiento, no solamente en la parte económica, sino también un reconocimiento a su calidad, a su trabajo esforzado, y todo basado en resultados, ¿no? Específicamente en resultados. También aquí, en algunas oficinas se recomienda hacer reuniones de confraternización, pero que tienen que ver con un perfil de una capacitación muy puntual, pero que no sea en la oficina. Algunas oficinas lo hacen quincenalmente, algunas oficinas lo hacen mensualmente, algo más relajado y en el cual también se interactúa y en medio de eso se hacen contactos, porque no nos olvidemos que al final de cuentas nuestro negocio mucho tiene que ver con contactos y relacionamiento entre colegas. Por último, la generación de un plan de carrera es algo que debemos explicarle a nuestros asesores. Explicarles que hay niveles de asesores, hay niveles de meta, hay niveles de crecimiento y por último, en algunos casos, como ya hemos visto en nuestras oficinas, el salto a broker. ¿Cuántos asesores empezaron de cero, de la nada, tuvieron grandes resultados y en algún momento dado dieron el salto a ser broker? Eso también forma parte del crecimiento personal, profesional de cada una de las oficinas individuales. En este caso me refiero en cada una de las empresas individuales que son cada uno de los asesores. Mientras los asesores entiendan que son una empresa unipersonal que tiene un crecimiento específico y que en un plan de carrera ellos tienen el camino delimitado y todo va a depender de su crecimiento individual, vamos a tener un camino claro de crecimiento para ellos. En lo que respecta a training de ventas, tenemos estos puntos que vamos a desarrollar uno a uno. Training semanal, siempre el mismo día, siempre a la misma hora. Un calendario mensual de capacitaciones.
Tener 8 clases clave que sean rotativas. Estas 8 clases me permiten hacer planificaciones semanales de 2 meses, 8 clases, 8 martes, 8 jueves, 8 viernes, como ustedes quieran. Tener un training de reuniones comerciales donde específicamente se hable de temas de cierre, de temas de algunos inconvenientes puntuales para los cierres, para las reuniones comerciales. Tener un panel de asesores exitosos que me comenten buenas prácticas. Esto implica poder invitar de otras oficinas o algunos de nuestros goals a los nuevos asesores, hacer un pequeño panel de asesores exitosos y que nos den tips de buenas prácticas y de buenos casos de éxito. Traer entrenadores externos a mi oficina, de otras oficinas o de otros lugares, que me den temas de branding personal branding, o manejo de objeciones, o cómo se revisa documentalmente los papeles de una oficina. Hay distintos temas que se pueden tomar. Obviamente también hay que tener en claro que no es el mismo el training para asesores nuevos que el training que se le debe dar para los asesores experimentados. Es un error mezclarlos. Indudablemente el training de asesores nuevos es más intenso, más básico, más concreto, más amplio, perdón. En cambio, el training para los asesores experimentados prácticamente es un mentoring más que un training. Son casos específicos, temas puntuales. A ellos no necesitas ya hacerles la capacitación de cómo se carga un inmueble en el sistema, ni los pasos para poner un cartel, ni tips de cierre, sino en muchos casos son casos puntuales específicos que les pasan a ellos y necesitan el apoyo, el asesoramiento del broker manager o broker owner. Tiene que haber un training de tecnología para tener esto actualizado, tanto del 21 online, del C21 app o la C21 webpage, que los asesores algunas veces tienen que explicarle a sus clientes dónde se puede ver esta información. Y obviamente tienen que haber training específicos on demand. Son estos training que los asesores piden: oye, necesitamos un tema de financiero, no tenemos conocimiento de cómo es un manejo de un proyecto financiero, cómo se hace un proyecto financiero para saber qué ROI y qué rentabilidad va a tener la venta de un edificio que un cliente me está pidiendo. Es algo que yo no manejo puntualmente. ¿Nos podemos traer a un especialista en proyectos financieros? Sí, se puede, etcétera, etcétera. A veces hay training específicos que se tienen que establecer por temas puntuales que suceden. Ya hablando del training semanal que se debe hacer, los famosos 8 cursos estándares que debemos brindar, estos son algunas sugerencias que te da Century 21. Indudablemente cada oficina puede variar algunos. El primer curso que siempre se tiene que hacer son habilidades comerciales, tips de gestión eficiente, herramientas de ventas, un plan de ventas, manejo de objeciones y cierres. Son los cursos más comunes en este caso. En el tema de la información del comprador, aquí uno de los cursos debe ser toda la documentación, la información de cómo se hace una captación en su totalidad, cómo se explica el servicio. En este caso se presenta la promesa de valor que da la oficina al cliente, un flujograma del servicio y toda la información que debe brindar el asesor a un cliente comprador en este caso, o vendedor, dependiendo como ustedes quieran. Qué información semanal o mensual se le tiene que dar al cliente del avance de las gestiones. Todo lo que es la info del vendedor son tablas de costos del comprador, el AMC, captación eficiente, reportes a clientes del vendedor, etcétera, etcétera. Por último, tenemos que tener cierta capacitación de financiamiento. En el caso de que clientes quieran establecer temas de plazos, especificaciones de tasas bancarias, etcétera, etcétera. Muchos de nuestros clientes necesitan apoyo y acompañamiento al tema financiero bancario. Entonces, tener en clara esas tasas, tener en clara los pasos, cuál es el banco que tiene mayores beneficios. Todos sabemos que en Century 21 Bolivia tenemos acuerdos con un banco específico que nos puede ayudar, es voluntario. Y todos los requisitos que se necesitan para acceder al sistema bancario. Los siguientes 4 aspectos a considerar en el training semanal son contratos y documentos. En esta parte se tiene que aprender y se tiene que revisar los diferentes documentos legales que son requeridos tanto para validar los papeles de una propiedad como para los de una transferencia. Aquí también deben ser revisados los temas impositivos y también los temas de pago de impuestos. A su vez, en herramientas tecnológicas se debe hacer la capacitación tanto del CRM
como del sistema C21 Online, como los dashboards de control y todo lo que son los workflows de procesos. En esta cuestión de procesos deberíamos ver los procesos de captación y los procesos de colocación de una manera tecnológica dentro del CRM que tiene el C21 Online. Por último, tenemos el plan de negocios, que es un plan que tiene que ver con objetivos comerciales, tanto de planificación, de presupuestación mensual anualizado, como de un plan de trabajo mensual e incluso semanal, de plan de actividades que debo realizar para lograr mis metas. Para concluir esto, debemos tener una capacitación tanto de mercadotecnia como de personal branding. Mercadotecnia es la herramienta que tiene el sistema C21 Online dentro del sistema, que me permiten tener acceso a información, a hacer folletos, a hacer artes, etcétera, etcétera, de manera rápida y totalmente automatizada, con los datos que yo subo al sistema cuando cargo inmuebles. En el concepto de personal branding es muy importante considerar los diferentes aspectos mercadotecnia en el sentido de mi imagen, el tema de los logos, uso correcto de logos en presentaciones, cómo se deben hacer videos correctamente, cómo se debe subir tanto al Facebook como al Instagram como al TikTok las diferentes publicidades, cómo se deben hacer los videos, los artes, etcétera, etcétera. En el tema de la universidad online, esto te permite tener más de 100 cursos y videos de capacitación y preparación de los distintos temas que hay que conocer para ser un asesor exitoso. Indudablemente, Century 21 Bolivia provee una serie de videos y cursos que deben ser revisados y analizados por los asesores nuevos y también deben ser repasados por los asesores anteriores o antiguos para recordar ciertos tips o ciertas metodologías o ciertos procesos que deben conocer. Asimismo, como hay nuevos videos que se suben relativamente cada cierto tiempo, siempre hay un material actualizado de otros países, de otras ciudades que nos pueden permitir tener una mejor preparación. Videos como los chilenos que tienen que ver con mercadotecnia o los artes que vienen desde México u otros videos que vienen de otros países, de Paraguay, por ejemplo, hay excelente material, nos permite complementar la capacitación que se nos brinda en Century 21 Bolivia en todos los procesos de capacitación y son complementarios a la preparación que debe tener todo buen asesor. No dude en utilizar todos los cursos que están disponibles en la universidad online para su preparación exitosa. El tercer aspecto que tenemos que considerar para una buena salud de una oficina es el reclutamiento. Quizás la tarea más importante de un broker manager o un broker owner. Reclutar es hacer una búsqueda, selección y conseguir el compromiso de una persona para ser asesor. Para eso tenemos que saber la importancia de reclutar buenos asesores. El perfil del asesor es indispensable para que nuestro ambiente de trabajo en nuestra oficina sea eficiente. Lo primero que tenemos que entender en este sentido es que lo más importante del reclutamiento es tener asesores productivos. Esta es una parte muy importante a considerar. Por lo tanto, el proceso de selección debe tener un plan que debe llevarse a cabo desde el punto de vista de entrevista, selección de personal, antecedentes, características del perfil del asesor, etcétera, etcétera. Esto también tiene mucho que ver con el objetivo que tiene la oficina de que a qué nicho de negocio se está encargando y qué tipo de propiedades y qué tipo de inmuebles se va a dedicar. Dentro del perfil del asesor hay algunos aspectos que son importantes de mencionar. El primero que nos indica Century 21 en general es que tiene que ser estructurado. Esto quiere decir ordenado, proactivo, que hace los procesos como corresponde, puntual, cumplido, etcétera, etcétera. Y el segundo paso es que sea extrovertido, que no tenga miedo a hablar, que no tenga miedo a tocar una puerta, que no tenga miedo a conversar, que le digan muchos no y siga adelante.
ese factor es para vendedores o asesores inmobiliarios el mismo. Desde el punto de vista de qué puntos hay que explicarle al postulante asesor cuando uno va a hacer el reclutamiento, vamos a ver algunos de los mismos. El primero, siempre hay que explicar la promesa de valor que tiene nuestra oficina cuando él llegue a ser asesor Century 21. Esto implica todos los beneficios, las opciones que tiene, la capacitación, el ambiente, la oficina, las características. Aquí también entra el prestigio de la marca, el ejemplo, la ventaja de trabajar en la red, el uso de tecnología, etcétera, etcétera. Todas esas ventajas competitivas que tiene C21 en Bolivia y en la región y también en el mundo hacen que sea una oferta atractiva para un asesor ser asesor Century 21. Lo otro es que hay que explicarle el plan de carrera donde se explican todos los conceptos, todos los detalles que el asesor debe conocer para ver las ventajas y los beneficios de ser asesor. Entre otros sería el manejo de información exclusiva, el manejo de la red, tener relacionamiento en el caso de Bolivia con más de 1.200 asesores, tener más de 4.000 exclusivas a la fecha, tener más de 1.200 alquileres en exclusiva a la fecha, tener una red de soporte de información, tener vínculos en WhatsApp, grupos de WhatsApp de requerimientos y de captaciones, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las ventajas y beneficios de trabajar en la red C21. Aparte de el know-how world class, que sería el conocimiento que tiene la red para hacer este negocio de manera exitosa. Se explican los procesos básicos, el proceso de captar un inmueble, colocar un inmueble, todo ese tipo de procesos de manera sencilla, el uso del sistema o por lo menos el alcance del sistema, los procedimientos más importantes, ¿no? La forma de atacar a un cliente, la forma de gestionar documentación, revisar la documentación legal, etcétera, etcétera. Asimismo, aquí viene una parte muy importante que es la explicación clara y concreta del modelo de comisiones y el potencial de crecimiento y desarrollo que se le da en un plan de negocios. Asimismo, la evaluación del candidato debe tener un checklist que puede ser llenado por el manager o por el broker owner desde el punto de vista de principios, algunas cuestiones de perfiles, algunas cuestiones de antecedentes, experiencia en el rubro, etcétera, etcétera. En esta parte vamos a explicar cómo debe trabajar un broker owner o un broker manager para elaborar su plan de reclutamiento. Para empezar, debe hacer una planificación de las métricas y las metas de reclutamiento que va a tener en la gestión. Esto quiere decir saber cuántas entrevistas debe hacer, cuántas reuniones tiene que tener, cuántos reclutamientos tiene que tener al mes. Adicionalmente a esto, haciendo un pequeño paréntesis, también tiene que hacer un trabajo de retención para los que ya están. Pero abocándonos al tema de reclutamiento, tiene que haber una meta mensual que vaya subiendo. Todos acá sabemos que la meta mínima de reclutamiento de una oficina inicial debería ser entre 12 y 15 asesores para que empiece a haber un potencial de llegar a un número crítico o a un punto de equilibrio en los primeros 3 a 4 meses o quizás hasta los 6 meses, ¿no es cierto? Todo va a estar en relación a qué tan eficientes y qué tan productivos sean los asesores que yo voy a reclutar. Por lo tanto, el objetivo, que es el Pareto del reclutamiento, habla de que tenemos que tener el 20% de nuestros asesores que me generan el 80% de mis ingresos, son los que tendrían perfil de asesores Gold o con potencial Gold. Luego vamos a tener un 30% de asesores que me generan el 15% de mis ingresos, que serían, entre comillas, los potenciales Silver, que tienen potencial a ser asesores altamente productivos.
Y por último, están el 50% de mis asesores, que generalmente son asesores bronce o asesores iniciales, a los cuales hay que darle aproximadamente entre 3 y 4 meses para que empiecen a tener experiencias de cierre, aprendan los procesos, entiendan los procedimientos, etcétera, etcétera. Estas personas solamente me generan el 5% de los ingresos en los primeros meses. Por lo tanto, este Pareto, que se cumple generalmente en casi todos los tipos de negocios, tenemos que reforzarlo en aumentar la cantidad de asesores productivos. Mientras más asesores productivos tengamos, la oficina va a llegar a su punto de equilibrio de manera más rápida. Por lo tanto, debo establecer las metas y acciones para reclutar. ¿Qué tipo de perfil buscar? ¿Cuántas veces hacer la entrevista? Explicarle el contrato, que es muy importante, explicar el contrato cuando se es asesor, donde están todas las especificaciones, las obligaciones y los beneficios que va a tener. Por último, la prospección para reclutar es todos los días. Tenemos que tener una lista de posibles candidatos a reclutamiento, podemos trabajar una lista de mis contactos directos, o en algunos casos hay un programa de referencia de asesores que hacen algunas oficinas que se refieren a recomendaciones de nuestros mejores asesores, que recomiendan personas que ellas conozcan que tienen el potencial de ser asesores productivos. Recordemos, la clave de una oficina productiva son asesores productivos, que tengan ingresos, que tengan cierres, que tengan captaciones valiosas. Por último, repasaremos algunas de las buenas prácticas que recomienda Century 21 para tener éxito en el proceso de ventas, alquileres de inmuebles. El primero es que recomendamos apoyarse en expertos. Un profesional inmobiliario ayudará a evitar futuros inconvenientes con el pago o la entrega del inmueble. Aquí recomendamos a los clientes por qué deben tener buenas prácticas al momento de elegir un asesor inmobiliario. El segundo tema es revisar el pago de impuestos y servicios. Le recomendamos al cliente tener todos los documentos en orden, la documentación impositiva, la documentación de transferencia, los alodiales, etcétera, etcétera, de manera correcta y ordenada. El otro tema es explicarle las obligaciones que tiene el vendedor, ¿no? Tener todos los datos del inmueble, tener toda la información en orden, entender el proceso. La otra cuestión es muy importante en este caso, hacer el AMC y si se tiene un avalúo para definir el precio correcto. Muchas de estas cuestiones se establecen cuando uno tiene la primera reunión en este caso, con un vendedor. El otro tema que sean buenas prácticas se refiere a que Century 21 no permite o recomienda no recibir anticipos hasta que el contrato no esté establecido. Este tipo de recomendaciones te brinda Century 21 para que el cliente tenga la seguridad que está trabajando con un personal profesional, con un asesor inmobiliario profesional que sabe hacer su trabajo. El otro tema, recalcamos el tema del estado legal de la propiedad. Y por último, entender dos cuestiones. Hay clientes que ven temas de inversión y hay otros clientes que ven el tema de compra de una casa para uso personal. Esta diferenciación del perfil de cliente genérico que tenemos los asesores de Century 21 hablan del entendimiento del perfil de cliente que vamos a atender. Los clientes con perfiles de inversión tienen un vocabulario diferente. Hablan de plusvalía, hablan de retorno de inversión, hablan de ese tipo de conceptos en los cuales tenemos que estar preparados para que el cliente inversor escuche. A su vez, el perfil de cliente familiar, el que busca comprar algo o vender algo para sí, tiene otras características, busca otros beneficios, busca otras ventajas, es más selectivo, espera mucho tiempo para tomar una decisión. El tema económico y el tema de plazo, crédito a largo plazo, tiene mucho que ver, influye bastante. La necesidad de cercanías tanto entre colegios o puntos de trabajo
o cercanía de ciertas personas tiene que ver en la toma de decisiones. Sin embargo, en el perfil inversor hay una cuestión prácticamente meramente de locación o ubicación y posible retorno de inversión en un tiempo predeterminado. Estas son las buenas prácticas que los asesores de Century 21 deben aprender y que nosotros, como broker owners o broker managers, debemos explicarles, enseñarles para que estén preparados para atender clientes. Acá concluye el curso de Buena Salud para Brokers.